Hola, mi nombre es Erwin Alexander Gómez Contreras y el día de hoy voy a hablar sobre el problema 3 de la tarea final. Y en este caso lo voy a representar en un código Python. El problema que me tocó es el siguiente. Problema 3. Una empresa necesita un sistema para gestionar la información de sus empleados. La empresa tiene diferentes departamentos y cada empleado tiene un salario y un nivel de desempeño anual que afecta a sus bonos. Los requisitos son los siguientes. Solicitar al usuario el número de empleados que quiere registrar. Para cada empleado se necesita ingresar el nombre, el departamento donde trabaja, el salario mensual y el nivel de desempeño, que en este caso es de 1 a 5. Dependiendo de ese nivel de desempeño, se dará un bono que está representado en porcentajes. Entonces, ese bono que está representado en porcentajes se multiplica con el salario base del empleado. Entonces, si el desempeño es 5, se multiplica por 20%, si es 4 por 15%, si es 3 por 10, si es 2 por 5 y si es 1, no recibe ningún bono. El programa debe mostrar el salario anual total para cada empleado, incluyendo el bono, el total de la nómina anual de todos los empleados y el empleado con el salario anual más alto. Bueno, a continuación voy a mostrar mi código. Bueno, para representar para representar el problema en la terminal, utilicé funciones y voy a explicar cada una de ellas. Entonces, la primera función que utilicé fue para saber el número de empleados que se necesita registrar. Para ello utilicé el while true, que es para verificar que se repita un ciclo hasta que el número sea válido. En este caso, yo necesito que el número sea positivo y que no sea negativo y que sea mayor a 0. Para ello, nombré la variable n. Entonces, para luego de nombrar la variable n, utilicé el int, que es para números enteros, el input para que el usuario digite los datos en la terminal y escribe el siguiente texto. Ingrese el número de empleados. Bueno, para que el usuario digite el número deseado y que no sea negativo ni que sea 0, entonces utilicé esta condición, if n menor o igual que 0, para que el usuario, hasta que no cumpla con ese requisito, no continúe la terminal. Después de eso utilicé el return de la variable y después de eso utilicé el except value error, que es para cuando el usuario digita una letra. En este caso queremos que sea un número, entonces si el usuario digita una letra se verá representado con este texto y se le pedirá que digite un número entero positivo. Después de eso utilicé la función registrar empleados, que es para registrar todos los empleados que el usuario quiere digitar, que en este caso podría ser 1, 2, 3, 4 o 5, todos los que él quiera. Bueno, para ello, dentro de la función registrar empleados, utilicé empleados igual a dos corchetes, que en este caso es para crear una lista. Bueno, después de eso, utilicé el for y in range n, que es que este se le puede representar con un número, pero en este caso, si yo fuera a colocar un número, se vería afectado el número de empleados que la persona quiere digitar. En este caso, si la persona quisiera digitar, por ejemplo, 5, lo hubiera colocado acá. Entonces, si aquí hubiera un número 4, un 3, entonces no se podría. Para ello utilicé solo la n, para que el usuario, por así decirlo, todo esto no se vea afectado y según lo que el número de empleados que él quiera registrar, aparezca acá y se registre así como tal. Bueno, después de eso utilicé el print registrando empleado. Este i más 1 es para que el usuario, cuando esté en la terminal, cuando esté en la terminal, por así decirlo, no comience a contar desde 0 y comience a contar desde 1. Por ejemplo, si el usuario quiere digitar dos empleados, entonces el texto no dice registre el empleado número 0, sino que dice registre el empleado número 1. ¿Listo? Después de eso nombré la variable nombre igual a input, que el input, como ya sabemos, es para que el usuario digite en la terminal el texto o número deseado. Entonces, ingrese el nombre del empleado. Esto es lo que va a aparecer en la terminal, junto con esto que es para saber el departamento del empleado. Después de eso, utilicé el while true. Entonces, el while true lo utilicé con el salario, para que el salario fuera una variable tipo float. Y el salario, y después de eso utilicé el if salario menor a 0, para comprobar que el salario no fuera menor a 0, ya que un salario menor a 0 sería algo improbable. Entonces, dentro del código sería algo mucho peor, y la terminal mucho peor también. Bueno, al usuario colocar el número negativo al usuario colocar el valor negativo del salario, entonces eso aparecerá en pantalla. El salario no puede ser negativo, intente de nuevo. Y aquí se rompe el ciclo, que el break es para romper el ciclo. Bueno, después de eso utilicé el except value error, que como ya lo había explicado antes, es por si el usuario coloca alguna letra en vez de un número. Después de eso utilicé el empleados.append. El punto append es para agregar todos los datos ya mencionados a la lista del punto append. ¿Listo? Y después de eso, aquí por así decirlo, se nombra el orden en que deben salir en pantalla. Después de eso, utilicé el return empleados, que eso se debe utilizar siempre en el for in range, por así decirlo. Así. Y después seguimos con la otra función, que es para saber el desempeño de los empleados. Para eso utilicé nuevamente el while true. Entonces, después de eso nombré una variable que es de desempeño, donde se verá representado el desempeño del trabajador, que debe estar entre 1 y 5. Entonces, y después de eso, esto definirá el bono del empleado.
Este slash n es para que el texto se corra un renglón hacia abajo y que sea mucho más ordenado el texto en la terminal. ¿Listo? Entonces, aquí si el desempeño es menor a 1 o el desempeño es mayor a 5, entonces se verá representado este texto en la terminal. El desempeño debe estar entre 1 y 5, intente de nuevo. Si no, pues si los datos están entre 1 y 5, pues se continúa. Y también utilice el set value error por si el usuario coloca alguna letra, en vez del valor que esté entre 1 y 5. Después de eso, al saber el desempeño del trabajador, entonces se verá representado el bono. El bono se multiplicará con el salario del empleado. Entonces, si el desempeño del trabajador es 5, entonces se multiplicará el salario base por 20%, en este caso por 0.20, si es 4 por 0.15, si es 3 por 0.10, si es 2 por 0.05 y si es 1 se multiplicará por 0.0, en este caso no se multiplicará por nada. Bueno, y después de eso utilicé el return bono. Después de eso utilicé la función de salario total con bono. Entonces, es para poder sumar y para que en la terminal se vea reflejada la suma. Entonces, utilicé la función salario total con bono. Entonces, sume empleado, o sea, por así decirlo, el salario del empleado más el bono, que ya lo sacamos acá. Entonces, después de eso, nombramos la función principal para que sean reflejadas todas estas funciones. Entonces, la función nómina empleados. Entonces, nombré la variable n, que en este caso es número de empleados a registrar, al ser esta la primera función, para que sea reflejada en la terminal. Después de eso, nombré la variable empleados, que en este caso es esta función de acá, y le coloqué entre paréntesis n, que en este caso es esta variable, para hacer mucho más sencillo el proceso. Entonces, después de eso, para saber el salario máximo del empleado, nombré una variable que se llama max original, que en este caso es el salario máximo original del empleado, sin contar el bono. Lo nombré como float y en este caso coloqué entre paréntesis menos inf, que en este caso es para que la variable recorra en la lista todos los valores y así saber así saber el valor mayor. O sea, recorre todos los valores. Después de eso utilicé el max original emp, o sea, el salario máximo original del empleado, igual a non. En este caso, el non sirve para inicializar. Si se inicializan, si no se inicializan, no se sabría con qué comparar y se podrían tener errores al chequear. Entonces, el non sirve para básicamente recorrer esta variable por toda la lista y no tener algún error. Aquí utilicé lo mismo, sino que este es para saber si el salario máximo total, juntando el salario base con el bono. Aquí utilicé lo mismo para que recorriera la lista y el non. Bueno, después de eso utilicé for empleado in empleados. Entonces, nombré la variable bono, desempeño de empleados, que en este caso, es esta variable de acá, que es para saber el bono total y todo eso. Entonces, y esto lo nombré con el empleado, que en este caso es esta para que el for funcionara. Entonces, salario total. Aquí nombré la variable salario total, que es para saber el salario total. Valga la redundancia. Con la función salario total con bono, que en este caso es esta, que ya la habíamos nombrado antes. Entonces, después de eso, utilicé el if. O sea, si el salario del empleado es mayor al salario original, el salario original será igual al salario del empleado. Entonces, el salario original del empleado, o sea, max original emp, será igual al empleado. Y lo mismo utilicé acá. Esto es para representar, por así decirlo, de una forma más sencilla en la terminal el salario total, ya sea el salario original o el salario total con el bono. Bueno, aquí, después de hacer todo esto, nombramos estas funciones dentro del print para que se vea reflejado en la terminal. Aquí nombramos el nombre, el salario, el bono y el salario total. Después de eso, utilicé el print n/n, que en este caso es para que se vea mucho más ordenado, como ya había dicho. Entonces, si el salario original is not known, que en este caso se utiliza esto para indicar si se ha encontrado un empleado con un salario original alto. Cuando encuentre uno, se guardará el diccionario completo del empleado. O sea, empieza en non porque todavía no se sabe quién es. Entonces, utilicé esto para saber si para cuando recorra la lista no se equivoque y no haya errores. Al no utilizar este non, puede haber errores y no se vería reflejado esto en la terminal. Entonces, utilicé el print salario original más alto. Max original y el empleado max original en nombre. Y aquí utilicé lo mismo con el salario total y este es el salario original. Después de eso utilicé el if name igual main, que es para nombrar esta función principal, que es la de la nómina. ¿Listo? Aquí podemos ver reflejado lo que había dicho anteriormente. Max original igual a float, entre paréntesis inf, y esto mismo igual a non. Bueno, suponiendo que hay dos empleados registrados, en este caso Ana y Luis.
siendo el valor original de Ana 1000, en este caso max original, y su bono 200, siendo su valor total 1200, el max total. Entonces, aquí podemos ver una suposición. Esto lo estoy haciendo para que se pueda entender mucho mejor lo que hice anteriormente. Entonces, max original es igual a 1000, por así decirlo, y el max original M es Ana. O sea, esto es para nombrar al usuario en la terminal. Aquí el max total son 1200 y el max total M es igual a Ana. Siendo el valor original de Luis 1500, max original y su bono 150, siendo su valor total 1650. Aquí podemos ver lo mismo, sino que con Luis, sino que cambian los valores y esos valores ya están dados. Entonces, el salario original más alto es Luis, 1500, y el salario total más alto es Luis también, que son 1650. El INF asegura que cualquier salario sea mayor al iniciar, y el NON indica que aún no hay empleado ganador hasta que se evalúe el primero. O sea, el NON sirve para evaluar cada uno de los empleados y ver cuál es el mayor también. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a ver todo esto en la terminal. Vamos a limpiar esto. Bueno, entonces, ingrese el número de empleados a registrar. En este caso, para que sea un poco más corto el procedimiento, voy a utilizar 2. Después de eso, registrando el empleado 1. Entonces, aquí ingrese el nombre del empleado, que en este caso soy yo, Erwin. Después de eso, ingrese el departamento en el que trabaja el empleado. Entonces, voy a decir que es de ventas. Ingrese el valor, ingrese el salario del empleado. En este caso voy a decir que son 1.000.000. Sí, 1.000.000. Entonces, aquí vamos a colocar Juan. Aquí vamos a colocar el departamento, digamos que es marketing. Aquí vamos a colocar el salario del empleado. Bueno, aquí, ingrese el departamento, ingrese el salario del empleado. Bueno, aquí digamos que es 1.200.000. Bueno, después de eso utilizo o sea, escribo el desempeño de cada trabajador, en este caso del primer trabajador, que puede ser, digamos que 3. Entonces, aquí ya se ha reflejado el salario total con el bono, que son 110.000, o sea, que digo, 1.100.000. En este caso fueron 100.000 el bono por desempeño. Bueno, después de eso escribo el desempeño del otro trabajador, digamos que fue 4, y aquí se ve reflejado también. Después de eso, aquí podemos ver el salario original más alto, que en este caso fue el de Juan, que fueron 1.200.000, y el salario más alto con bono, que fue 1.380.000. Ah, no, 1.380.000, y entonces también fue el empleado Juan. ¿Listo? Aquí quedaría explicado todo mi problema y representado en el código de programación de Python. Gracias por escucharme. Hasta pronto.